Vamos a ver el concepto de razones trigonométricas. Tened en cuenta que las razones trigonométricas no son más que relaciones de proporcionalidad, en este caso entre triángulos. Y es importante además que esos triángulos sean rectángulos, porque si no, nada de lo que hagamos, ninguna de las fórmulas que veamos va a tener sentido. Entonces es fundamental, antes de empezar, saber que no puedo aplicar razones trigonométricas ni nada de lo que vamos a ver ahora sobre triángulos que no sean rectángulos. Ojo, no confundamos esto con que yo puedo partir de un triángulo que no sea rectángulo y dividirlo en una altura, ¿vale? Por una altura, y que me queden dos triángulos que sí sean rectángulos, ¿vale? No tiene nada que ver. Es decir, esto se puede aplicar a cualquier triángulo, pero si es rectángulo de forma directa y si no es rectángulo previamente haciendo ese paso de partir ese triángulo en dos rectángulos a su vez. Bueno, yo aquí he considerado dos triángulos cualesquiera, uno más grande y uno más pequeño, que serían el negro y el rojo. Puesto que son semejantes, es decir, sus lados, o sea, sus ángulos son iguales, entonces yo sé que sus lados son proporcionales. Esa proporcionalidad o esa relación de semejanza se puede establecer de muchas maneras, por muchas ecuaciones, digamos, ¿no? O por muchas igualdades. Yo aquí os he puesto, por ejemplo, he llamado A pequeña y B pequeña a los catetos del triángulo pequeño, del negro. La H sería la hipotenusa. Igualmente he hecho con el rojo, pero con mayúsculas, A mayúscula y B mayúscula para los catetos del grande y la H grande para su hipotenusa. Yo sé perfectamente, aplicando semejanza, que A partido por B, es decir, si yo cojo del triángulo negro dos lados cualesquiera, da igual si cojo los dos catetos o uno de los catetos con la hipotenusa o al revés, da igual cuáles pongamos. Si yo hago una fracción, hago una proporción entre ambos, esa proporción se va a cumplir exactamente igual en el grande. Es decir, si yo midiera A, que tendrá una cierta medida, no olvidemos que yo lo pongo aquí que es importante, recordemos que todo esto son medidas. Si yo midiera A y midiera B, y hiciera con la calculadora esa división, por ejemplo, de B entre A, me saldría un número. Ese número como tal no me interesa especialmente. Lo que me interesa es que ese número sería exactamente el mismo si divido la distancia de B entre A. Esto significa que una vez fijado un ángulo alfa, es decir, si ese ángulo ya es fijo, puede ser 30 grados, 40, 55, no importa. Pero si ese ángulo ya es fijo, cualquier triángulo que esté formado así, ¿vale? Sea más grande o más pequeño, va a tener las mismas proporciones, es decir, va a tener los mismos coeficientes de proporcionalidad. Entonces vamos a definir cada una de esas proporciones y vamos a asignarle ya un nombre más técnico, más matemático, que sería, fijaros, obviamente, insisto, para un valor fijo de alfa. Entonces establecemos esas relaciones de proporción y las vamos a denominar razones trigonométricas. ¿Y quiénes son? Pues van a ser el seno, coseno y tangente. El seno, que lo vamos a interpretar como seno de alfa, de un cierto ángulo, va a ser siempre el cateto opuesto partido por la hipotenusa. El cateto opuesto, obviamente, sería el que está, digamos, enfrente de él, en este caso sería B. Si hago el coseno, va a ser el cateto contiguo partido por la hipotenusa. En este caso, obviamente, el cateto contiguo es el que está, digamos, adyacente a alfa, que sería A. Y por último definimos la tangente, que se expresa así, tangente de alfa, como el cateto opuesto partido por el cateto contiguo. Vale, fijaros, tanto el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa, es muy importante tener en cuenta que de la igualdad, el lado de la izquierda es un número. O sea, el seno de alfa, si alfa son 30 grados, por ejemplo, o 40 o 50, es un número, siempre vale lo mismo, no importa lo grande o pequeño que sea ese triángulo, pero es un número que lo puedo calcular siempre con una calculadora científica normal.
Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis la utilidad de esto. Pero importante, bueno, hay una serie de razones que las llaman razones inversas. Bueno, puede que se utilicen, pero la verdad es que ahora mismo no son tan importantes. Las fundamentales son estas, porque cualquier cosa que me pidan de secante, cosecante y cotangente se puede sacar con estas, pero bueno, las definimos simplemente. La secante sería la inversa del coseno, es decir, 1 partido por el coseno. La cosecante, la inversa del seno, 1 partido por el seno. Y la cotangente, la inversa de la tangente, 1 partido por tangente. Bueno, simplemente que lo sepáis. Y ahora fijaros, por ejemplo, yo tengo aquí un triángulo rectángulo, tiene que ser rectángulo, en el que tengo dos datos. Sé que este ángulo son 30 grados y sé que ese cateto vale 2. Supongamos que quiero conocer el cateto de abajo, que es A, y la hipotenusa, que es H. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues sabiendo razones trigonométricas, lo que puedo hacer enseguida es decir, bueno, vamos a aplicar, por ejemplo, ¿quién sería el seno del ángulo? En este caso 30. El seno de 30 es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Luego el seno de 30 es el cateto opuesto, que es 2 partido por la hipotenusa, que es H. Entonces me queda esta expresión. El seno de 30 lo hago con la calculadora, si no me lo sé de memoria, y me queda que es 0,5. Y entonces esto es igual a 2 partido por H y simplemente despejo H y me sale 4. ¿Qué pasaría si quiero calcular la tangente? Que la tangente en cualquier ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo. En este caso, en mi triángulo, el cateto opuesto es 2 y el contiguo es A. Luego la tangente de 30 es 2 partido por A. Nuevamente con la calculadora pongo tangente de 30 y me sale 0,577. Con lo cual aquí tengo, pues es una ecuación muy sencillita en la que despejo A y me sale que es 3,466. Es decir, puedo calcular valores de esos catetos, de esas hipotenusas, etc. Incluso también podría perfectamente, ya lo veremos en otros vídeos, en otros ejercicios, calcular incluso el ángulo, ¿vale?, a partir de los valores de los lados. Si yo tuviera este cateto y este otro, aunque no me dieran el valor del ángulo, podría sacarlo también. Nada más, simplemente que tengáis en cuenta una cosa importante. Fijaros que yo aquí he puesto 0,500, 0,577. En problemas de trigonometría yo os aconsejo que siempre que calculéis valores de razones trigonométricas de ángulos, seno, coseno y tangente, que me van a valer a su vez para conseguir datos de un ejercicio, poned siempre 3 decimales al menos. No se puede poner un decimal porque fijaros, yo en este caso, por ejemplo, si hubiera solo puesto un decimal, pues me hubiera quedado lo mismo. Si aquí pongo 0,5 y aquí pongo 0,5 me sale igual y evidentemente no es lo mismo. Entonces hay que ser un poquito preciso y poner siempre 3 decimales, ¿vale? Poco más. Ahora vamos a avanzar con trigonometría y vamos a irnos a temas un poquito más interesantes.